Dios los bendiga, mis queridos hermanos. Bienvenidos una vez más. Vamos a tener el desarrollo de la lección de la escuela sabática y quisiéramos que ustedes sean parte de este estudio. Ahí donde ustedes se encuentran, quisiéramos que nos acompañen. Vamos a comunicarnos con nuestro Creador. Vamos a pedirle su bendición y también su presencia. Si estás haciendo algo, detente un momento. Vamos a orar. Vamos a conversar con el Creador. Bendito Señor, entendemos que sin su ayuda es imposible llegar a los demás. Sabemos que su Espíritu Santo puede trabajar en el corazón del hombre y así poder hacer entender y sellar las grandes verdades que necesitan conocer en este tiempo. Enséñanos en esta mañana, le pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por su justicia perfecta, que usted pueda obrar en cada uno de nosotros. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos y amigos, allí donde ustedes están, compartan para que este mensaje pueda llegar y así pueda la gente conocer del plan maravilloso que tienen para con sus hijos a través de la fe. El día de hoy estaremos hablando de esa fe pura, de esa fe genuina. La fe que se establece con la llegada de nuestro Señor Jesucristo a la vida de todo ser humano. El libro de Hebreos en el capítulo 12 y el verso 2 dice: puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Esto significa que la fe proviene únicamente por Jesucristo. La fe viene a través de ese maravilloso canal que es nuestro Salvador. El hombre se encontraba desnudo y vacío. No tenía absolutamente algo con que poder sostenerse o defenderse. El frío que podía ya fomentarse para esa época, después de la caída de Adán, hacía que él se diera cuenta que le falta la gloria de Dios que había sido puesta sobre él cuando fue creado. Entonces, mis queridos hermanos, vamos a comenzar este estudio importante del día de hoy y quisiéramos pues que entendamos cuán importante es el hablar de este tema, porque este tema nos lleva a creer cada día más en él. En el libro de Hebreos, el capítulo 11 y el verso 1, la palabra del Señor dice lo siguiente: es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Muchos de nosotros creemos por lo que vemos, pero no buscamos creer algo que no vemos. La fe genuina, la fe pura, es la fe para aquel que cree de algo que no ve. Es como el ejemplo del gran centurión que un día pidió ayuda para que nuestro Señor Jesucristo sanara a su siervo. De sus labios salieron la siguiente palabra: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Solo di la palabra y mi siervo sanará. A eso se considera fe. A eso se llama fe. Hombres en la historia que han caminado y que han considerado el creer en esa bendita palabra en la que nos dejó como un legado desde el principio de la creación. Nosotros podemos ver en el capítulo 1 de Génesis y el verso 3. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. El Señor únicamente a través de su palabra ha hecho las cosas. Él dijo que sea la luz y fue la luz. Así sucesivamente, Él ha hablado o el hablar
de nuestro Señor es la acción de toda cosa que se pueda mover y se pueda crear. Tenemos el libro de Hebreos, el capítulo 3 y el verso 12. ¿Qué nos dice Hebreos el capítulo 3 y el verso 12? Ahí donde ustedes están pueden buscar el libro de Hebreos, el capítulo 3 y el verso 12. Muy bien. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios, del Dios vivo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo e incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Qué debería haber en nosotros? Esa confianza en creer, esa bendita esperanza en creer que lo que Él ha dicho en el principio también puede darse como realidad en nuestra vida. Lo maravilloso de esta historia en el mundo terrenal, donde nosotros vemos por vista, se nos presenta una oportunidad en la vida de creer de algo que nosotros no vemos. El testimonio dice en Joya de los Testimonios, el tomo 1, en la página 230. Muchos de los que profesan creer en Cristo están muy expuestos a perder ambos mundos. El ser cristiano a medias y mundano a medias hace que uno sea cristiano en una centésima parte y mundano en todo lo demás. Muchos de los que profesan creer en Cristo están muy expuestos a perder ambos mundos. ¿Y por qué están expuestos a perder ambos mundos? Porque no creen en su totalidad de lo que está escrito en la palabra de Dios. Porque no esperan de lo que se ha mencionado casi 6,000 años atrás. Entonces, analizan su tema como seres humanos y creen que nosotros debemos vivir por vista y no por fe. El significado interesante de la palabra de Dios es que nosotros vivamos y existamos en esta historia humana, pero a través de la fe. Por eso, en el capítulo 6 de Mateo, el verso 34, dice lo siguiente: así que no afanéis por el día de mañana, basta el día su afán. Así que no os afanéis por el día de mañana, basta cada día su afán. No podemos estar haciendo planes para mañana, porque el Señor Jesucristo solamente quiere que cada uno de nosotros vivamos por fe. ¿Y por qué no debemos hacer planes para el día de mañana? Porque nuestros planes es nuestro Señor Jesucristo, que cada día pondrá en la puerta de nuestra vida lo que tenemos que hacer el día que corresponda. A eso significa creer en esa promesa maravillosa que Cristo ha vivido por fe y que su creación también vivirá por fe. Pues si embargamos la incredulidad de creer en lo que el mundo dice y ir a la Biblia y creer en lo que la Biblia dice, entonces estamos en graves problemas, pues no podemos servir a dos señores. La fe genuina, la fe pura no trabaja de esta manera. La fe pura trabaja de una manera que nosotros
podríamos pensar que es inaudito, que no tiene lógica. Quiero decirles algo interesante, mis queridos hermanos. En la palabra de Dios no existe la lógica. En la palabra de Dios existe la realidad y existe la fe. Por eso muchos dirán, no tiene lógica lo que dice. Es imposible que nosotros no hagamos planes para el día de mañana. Pues en la palabra de Dios no existe la lógica. Existe la realidad de la fe. Es vivir por fe. Tenemos también el libro de Joya de los Testimonios en el tomo 2, en la página 141. Vamos a leer y ver lo que dice Joyas 2 en la página 141. Si ustedes tienen este libro pueden leerlo también y así poder compartir este maravilloso mensaje que estamos tratando en esta mañana. Si os alarmáis por vuestras propias almas, si buscáis a Dios diligentemente, Él será hallado de vosotros. Pero Él no acepta arrepentimiento a medias. Si queréis abandonar vuestros pecados, Él está siempre listo para abandonarlos. ¿Queréis entregaros ahora? Miraréis al Calvario y preguntaréis, ¿hizo Jesús este sacrificio para mí? ¿Soportó la humillación, la vergüenza, el oprobio y sufrió la cruel muerte de la cruz? ¿Por qué deseaba salvarme de los sufrimientos de la culpabilidad y el horror de la desesperación y hacerme inmediatamente feliz en su reino? Mirad a aquel que vuestros pecados atravesaron y resolved, el Señor recibirá el servicio de mi vida. Hermanos, si alarméis por vuestras propias almas, si buscáis a Dios diligentemente, Él será hallado de vosotros. Y Él va a perdonar nuestros pecados si nosotros le buscamos y confiamos cada vez más en esas grandísimas promesas que nos ha dejado en su palabra. ¿Y cuáles son esas promesas que nos ha dejado en su palabra? Es que si nosotros nos acercamos a Él con confianza, entonces Él conducirá nuestra vida y perdonará nuestros pecados. La gente vive alarmada en este tiempo. Sus pecados no les dejan ser felices, porque ellos no se han desligado del mundo, porque han visto a Jesucristo como un ser humano común y corriente, que no puede perdonar los pecados tan grandes. Y esa parte es la que podríamos considerarlo una fe impura, una fe que no tiene que ver nada con la fe genuina. La fe genuina acepta lo que no ve, y por fe aceptamos que el Señor Jesús ha perdonado todos nuestros pecados, aun cuando hayamos hecho lo más terrible de la historia. En el libro de Hebreos, el capítulo 11 y el verso 6, la palabra del Señor dice lo siguiente. Corroborando con la Biblia y el espíritu de profecía, entendemos que es imposible agradar a Dios si no tenemos fe. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay y que es galardonador de los que le buscan. Es imposible que tú puedas caminar sin fe. No puedes agradar a Dios si tú andas buscando el mundo y sin esperar esas promesas que Dios ha dejado escrita por miles de años atrás. Entonces, en el libro de Hebreos, el capítulo 12 y el verso 14, el Señor menciona lo siguiente. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hermanos, llegar a ser santos, llegar a tener paz en el corazón,
no es de un día, sino de todos los días. Cuando nosotros miramos en la historia pasada, muchos de los hombres que caminaron y sus nombres están registrados en la Escritura, son aquellos hombres que han caminado en santidad y llegaron a tener paz. Tal es el caso de Enoc, un hombre que por 300 años caminó agradando a Dios, pero de alguna manera se conservó santo en la historia de esta tierra. Hoy por hoy la teología moderna menciona que nadie puede ser santo, que todos somos pecadores y que de alguna manera esperaremos a Jesucristo en la segunda venida con nuestro pecado. Y si ellos dicen que todos somos pecadores, de alguna manera no se equivocan, pero somos pecadores cuando no conocemos a Cristo. Pero el día que lo conocemos, Él puede ayudarnos a dejar nuestros pecados y a confiar más en Él, y es así como nosotros podemos vivir en santidad a través de esa bendita justicia que se nos es imputada a través de la fe. La fe desempeña un papel importante en la salvación del hombre. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y para ir a Cristo necesito estar purificado, santificado, para ir al Padre a través de nuestro Señor Jesucristo. Puedo lograrle, puedo avanzar de fe en fe. Entonces, mis queridos hermanos, dice el testimonio en el tomo 5, en la página 222. Debe haber un reavivamiento del testimonio directo. La senda que conduce al cielo es más suave hoy que en los días de nuestro Salvador. Hemos abandonado todos nuestros pecados. Toda la complacencia acariciada que estorba nuestra vida religiosa debe ser cortada. El ojo derecho o mano derecha, si fueren causa de alguna ofensa, deben ser sacrificados. Literalmente no significa que deberías cortarte la mano o sacarte el ojo, pero simbólicamente debes apartarte y, si es posible, renunciar a todo lo que tú amas, para que te conviertas en un ser santo y humilde como nuestro Señor Jesucristo. Entonces obtendrás la victoria, que es la salvación por fe, por esa fe que nos lleva a considerarnos como herederos de la promesa. Hermanos queridos, vamos a ir ya terminando en esta mañana este desarrollo que hemos tenido de la fe genuina, de la fe pura, que deberíamos conocer cada uno de nosotros. Que no es fe algo que nosotros vemos, sino algo que nosotros no vemos. Mucha cosa se considera hoy en día cuando los seres humanos quieren que los pastores, los evangelistas o hombres consagrados a Dios toquen la parte de la herida para que sean sanadas. Y si ellos no sienten ese poder y si no ven con sus propios ojos que suceda esto, entonces muchos no creen. Se consideran o consideraríamos como el apóstol Tomás, cuando él dijo: no creeré si yo no lo veo o lo toco. Entonces, de la misma manera se está llevando a cabo esta situación de una fe espuria, podríamos llamarlo, donde no tiene que ver nada con esta fe pura, con la fe genuina, que simplemente cree como lo creyó el gran centurión en ese día, cuando dijo: solo di la palabra y mi siervo sanará. Dice el libro de Salmos, el capítulo 119, del 9 al 16. El libro de Salmos, si ustedes tienen ahí, el 119, y vamos a leer
del 9 al 16. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, dice la Escritura. El testimonio corrobora de la siguiente manera: con tal que los hombres estén listos a soportar la disciplina necesaria, sin quejarse ni desmayar por el camino, Dios les enseñará hora por hora, día tras día. Él anhela, revela su gracia, con tal que los suyos quieran quitar los obstáculos. Él derramará las aguas de salvación en raudales abundantes mediante los conductos humanos. Deseado de todas las gentes, página 216. Con tal que los hombres estén, dice, listos a soportar la disciplina necesaria, sin quejarse ni desmayar por el camino, Dios les enseñará hora tras hora. Ese es el actuar y la acción para que la fe logre en lo que nosotros no creemos. Es el actuar del ser humano en una circunstancia donde el mundo ha perdido la fe. El hombre y la mujer que viva en una situación de oscuridad no puede llegar a tener fe. Pero hay una esperanza de vida, es que si nosotros guardamos lo que nos ha sido entregado en nuestras manos, entonces el Señor limpiará nuestros pecados. Por eso el Salmo dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Con qué llegará a tener la fe genuina, la fe pura? Con guardar su palabra. Hermanos queridos, llegamos a la parte final. Tenemos el libro de Santiago, el capítulo 1, el verso 3 al verso 5. El libro de Santiago, el capítulo 1, del 3 al 5. Ahí donde ustedes están, quisiéramos que ustedes lo puedan meditar. El día de hoy estaremos estudiando, desarrollando este tema de la fe genuina en nuestros grupos, en la escuela sabática. Y les invitamos a los que están siguiendo este canal, que puedan acompañarnos también a meditar, a escudriñar este maravilloso tema de la fe, y así poder compartir con los que no conocen. Quizás nosotros ya conocemos, y quizás nosotros conocemos más a detalle, entonces compartamos con los que no conocen. Compartamos para que ellos también puedan ser parte de la salvación. Dice el verso 3 del capítulo 1 de Santiago: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y será dada. Entonces dice, si alguno quiere tener sabiduría, pida a Dios. Pida, pero que vuestra fe produzca, dice, la paciencia, mis queridos hermanos. Y es así como nosotros estaremos completamente ligados a un Dios, a un poderoso Dios que ha derramado el raudal de la bendición, y que la fe es el medio que nos dará la victoria en Jesucristo. El testimonio a fin de conocerte, en la página 278 dice: muchas personas dan la impresión de pensar que es imposible no caer bajo la tentación y que carecen de poder para vencer y pecar contra Dios, con sus labios hablando el desánimo y duda. En lugar de manifestar fe y valor, Cristo fue levantado
dice, Cristo fue levantado, o Cristo fue tentado en todo, como nosotros, pero no pecó. Dijo, viene a mí el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. ¿Qué significa esto? Significa que el príncipe del mal no podía encontrar en Cristo un terreno propicio para su tentación, y así también puede acontecernos. Cuando el Señor Jesús dijo, viene a mí el príncipe de este mundo y no tiene nada contra mí. En otras palabras quiso decir, viene contra mí, pero no puede inducirme a pecar, porque su tentación para mí es muy fácil de vencer. De alguna manera a nosotros se nos da también el mismo hecho, que nosotros no podríamos decir como Cristo, viene a mí el príncipe de este mundo y no tiene nada contra mí, pues a nosotros nos puede vencer si es que estamos alejados de Él y no buscamos fervientemente y no creemos fervientemente que Él puede vencer al enemigo. Entonces, mis queridos hermanos y amigos, hemos llegado al final. Que Dios pueda bendecirte. Entendemos que la fe es el único medio que nos puede ayudar para poder creer en las cosas que no vemos. La fe es el único medio que nos puede llevar al cielo y así creer que las cosas celestiales son eternas y que las cosas celestiales pueden estar en nuestras vidas si es que nosotros le damos la oportunidad de morar a Cristo Jesús en nuestros corazones. Esperemos que lo hayan disfrutado de cada parte, de cada párrafo que hemos leído, tanto de la Biblia como del Espíritu de Profecía, y que así podamos, hermanos, creer e inducir a los demás que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Bendiciones, nos vemos en un próximo video.